Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a este jueves de misterio, jueves 21 de septiembre del 2023. Yo soy Ícaro Santi y por los próximos minutos, a manera de narración, tocaremos temas paranormales relacionados a fantasmas, apariciones, brujería, maldiciones, criptología, teorías conspirativas y demás cosas sin explicación aparente ante la autoridad. Comenzamos. Esto es Relata el Miedo. Comunidad, el día de hoy retomaremos algunos relatos relacionados a policías. Estos elementos públicos a los cuales les confiamos nuestra seguridad, aquellos agentes que en su día a día se enfrentan con innumerables peligros, debido a que su puesto lo requiere, pero que en ocasiones salen a enfrentarse a entidades que no son de este plano existencial. Algunas otras que son criaturas fuera de las cotidianas, de aquellos animales, sino que son criaturas que se desconoce su procedencia y que el día de hoy contaremos para ustedes. Sin más preámbulos, comencemos con este primer relato. Buenas noches, comunidad. Quiero contarles lo que ya hace algunos años, por ahí del 2005, más o menos, fue lo que ocurrió. Ya en horas de la madrugada me encontraba en la comandancia, ya que en aquella noche todo estaba muy tranquilo. De por sí las noches en aquella comunidad en la que me encontraba comisionado era de las más tranquilas. Solo había algunos disturbios de jóvenes haciendo pintas o haciendo desmanes. En aquella madrugada nos llegó un reporte de que en el panteón municipal se encontraban haciendo disturbios. Nos requirieron de urgencia, pues en aquellos primeros momentos en que nos radiaron dándonos este reporte, nos informaban que al parecer estaban saqueando las tumbas. Mi compañero y yo fuimos al reporte únicamente, en un principio, 2 policías, porque como les digo, no era una zona donde existiera gente maleada, gente mala o gente peligrosa. Más bien era una comunidad tranquila con la que se guardaba mucho respeto entre sí en aquellos tiempos. Cuando íbamos llegando a la zona, nos comenzó a dar un olor a putrefacción antes de llegar a este panteón. Tanto así que era tan repugnante el hedor. Llevábamos sí los vidrios arriba, pero aquel olor se había colado. Mi compañero casi vomitaba, por lo que me detuve y bajamos de la patrulla, pero aquel hedor se hacía más fuerte. Llegamos hasta el panteón, bajamos de la patrulla. Aquella noche era muy fría, algo sombría, ya que lo recuerdo. Nos cubrimos la nariz ya que el hedor era demasiado, era muy nauseabundo. Y conforme nos acercábamos al panteón se hacía más fuerte. Llegamos a la puerta. Este era un panteón de los más viejos en aquella comunidad. Y si bien tenía delimitadas las tumbas de manera correcta, era algo muy viejo. El lugar estaba algo descuidado. La puerta incluso hacía cierto ruido al abrirse. Batallamos en entrar, pero conforme entramos al panteón, comenzamos a escuchar ciertos ruidos, más que nada gruñidos, a lo cual definimos que era tal vez algún animal que había entrado al panteón. De un principio no vimos ni vehículos ni personas cerca de ahí. Cabe resaltar que en este panteón no había ningún cuidador. Como les digo, era una comunidad muy tranquila, muy pacífica. Ya que nos fuimos acercando a los ruidos, vimos algo que era parecido a un perro, el cual estaba rumiando algo. No veíamos desde aquel punto qué era lo que estaba rumiando, pero en efecto vimos a un perro, el cual, conforme nos íbamos acercando, vimos que tenía características muy grandes para ser solamente un perro. Entre ellas era completamente negro, pero conforme veíamos
nos acercábamos, sus ojos brillaban de un rojo carmesí muy intenso. Las extremidades que tenían eran muy largas para un perro cualquiera, y sus dientes eran muy amarillos. Lo notamos cuando llegamos al usar desde la lejanía aquel perro que veíamos. Lo más atemorizante era aquellos ruidos que hacían estremecerse en aquella noche, aquellos gruñidos, esos gruñidos, al estar comiéndose algo. Desde un inicio yo le chiflé con afán de que me viera, que dejara lo que estaba haciendo y que tal vez huyera. Pero mi compañero de inmediato me jaló del brazo y me dijo que me callara, que aquello estaba muy raro, que mejor pidiéramos apoyo. Así lo hicimos, pues vimos las magnitudes de aquel perro. Y había 2 compañeros que estaban por la zona. Ellos llegaron a los pocos minutos y entre los 4, con cuerdas, rodeamos aquel animal que estaba más enfocado en comerse aquello que estaba viendo. Cuando llegamos cerca del perro, le lanzamos las cuerdas y lo logramos capturar. Cuando nos acercamos a él para amarrarlo completamente, vimos que estaba roñendo y se estaba comiendo un cuerpo que estaba en avanzada putrefacción. Una vez que lo logramos capturar, era muy pesado. Lo subimos a la patrulla, ya que teníamos que entregarlo a protección animal o al encargado de este tipo de animales, pues ninguno de los presentes habíamos visto algo igual. Era negro completamente, pero tenía poco pelo. Era muy grande y pesado, pero logramos subirlo a la camioneta. Sí, estábamos impactados por ello, por las magnitudes de este perro. Pero al llegar a la comandancia, decidimos dejarlo en un patio que está en medio, entre algunas rejas en las cuales los antiguos binomios caninos que estaban entrenados para la policía estaban ahí. Ya estaban desocupados, pues por falta de apoyos los binomios ya no estaban en aquella población. Decidimos dejar a este animal ahí y que el experto que vendría en la mañana nos indicara qué tipo de animal era. Todos estábamos a la expectativa de ello, pues nos sorprendía la forma gigantesca de este animal. La sorpresa fue más grande, ya que llegó la mañana y uno de los oficiales, al escuchar mucho ruido, decidió ir a ver a aquel animal que estaba en el patio. Sin embargo, con lo que se topó no fue con ningún perro, sino que fue con un hombre de unos 40 años de edad, que estaba lamentándose, preguntándose por qué lo habíamos amarrado y puesto ahí. Todos estábamos estupefactos por lo que había pasado. Según las investigaciones, las averiguaciones, el señor era un taxista que vivía solo, y según los vecinos de aquel señor, solo trabajaba en el día, y cuando llegaba la noche se encerraba y nadie lo veía hasta el otro día temprano por la mañana. Al no tener pruebas de que hubiera cometido ningún delito, lo tuvimos que liberar y nos dimos cuenta que a la semana después aquel hombre se fue de la comunidad y no se volvió a saber nada de él. Nosotros quedamos como locos un tiempo en la corporación, ya que nadie nos creía que aquel hombre era aquel perro que habíamos visto en la noche, aquella entidad oscura, que tal vez era un nahual o tal vez era algo más, nunca lo supimos. Y la verdad, hay cosas que quizás es mejor no saber. Soy policía retirado. Lo que voy a contarles es algo que me sucedió cuando pasaba por seguridad de una torre de comunicaciones en un cerro, en una comunidad de Oaxaca. Acababa de recibir mi turno de madrugada, que iniciaba a las 7 p.m. y terminaba a las 7 a.m. Esta torre era resguardada
ya que en aquel entonces era muy regularmente vandalizada y robada, por lo que la compañía de radiocomunicación, telecomunicaciones, decidió brindar una jugosa donación a los cuarteles para que se tuviera un oficial en aquella torre. Ya saben lo usual en este país. Me encontraba ya en mi turno cuando de repente, cerca de mi lugar donde estaba, cayó una golondrina. Ellas utilizaban esta torre para anidar y ahí se quedaban a dormir. Teníamos la caseta que estaba ahí y donde yo estaba, la cual se encontraba al pie de esta torre, por lo que al ver este hecho me causó mucha curiosidad. Salí de la caseta y tomé a esta golondrina y la revisé para ver si estaba viva y si podía ayudarle, pero noté que tenía el cuello como torcido. Sin embargo, no le di mucha importancia. Me quedé un poco tranquilo, pues pensé que había sido por el golpe que se había dado cayendo de esa torre. Lo extraño pasó un poco más en delante, pues cayó otra. De inmediatamente yo la tomé y me di cuenta que estaba igual que la otra, con su cuello completamente torcido. Al ver esto yo me comencé a alertar, pues había escuchado en voz de otros compañeros de que en aquel lugar era frecuentado por brujos y que éstas vivían en un caserío por la zona. Sabía que a ellas les satisfacía hacerle maldades a mis compañeros y que en algunas ocasiones comentaban que amanecían con arañazos y que también llegaban a chuparlos y les dejaban moretones en diferentes partes del cuerpo. Dicha cosa a la gran mayoría nos causaba mucho miedo, algunos otros no lo creían. Yo tuve que seguir mi turno en aquella noche y traté de no pensar en ello y no hacerle caso si llegaban a caer más golondrinas, pero cuando estaba pensando en eso, cayó una más. Para este punto yo ya estaba seguro de que se trataba de una bruja y que estaba seguro. Salí del puesto de vigilancia armado y con mi linterna en la otra mano fui alumbrando a la cima de la torre donde se encontraba arriba de la caseta. En su mayoría veía un poco trético aquellas sombras de la noche y aquel reflejo que vislumbraba los ojos de aquellas golondrinas, porque cabe mencionar que eran muchas las que se encontraban en esta torre. Me causaba un poco de temor, pues alusaba y los pequeños ojos de estas reflejaban y se veía algo tétrico. Estaba aluzando aquella torre cuando en eso vi una sombra más oscura. Era muy grande, parecía moverse de un lado a otro entre esa torre. Decidí cambiar de posición ya que no podía alumbrarlo. Di la vuelta hacia la torre y empecé a alumbrar cuando escucho cierto golpeteo, un aleteo más que nada. Y sea lo que fuere, se lanzó al vacío. De inmediato comencé a escuchar este aleteo y un silbido similar a lo que se les atribuye a las brujas cuando se van volando. Vi una extraña figura alejándose en aquella oscuridad. No había luna, estaba todo oscuro, por lo cual solo vi una sombra que se alejaba. Aquella noche decidí encender mi radio y tratar de olvidar aquel suceso que había vivido, pues me quedé muy asustado por lo que había sucedido. Los oficiales de policía, a menudo comunidad, suelen encontrarse con cosas que no tienen explicación y tienen que sobreponerse a ello. Hay momentos como lo que pasó en esta historia, en lo que él mismo trata de seguir adelante con su día a día, con su este, por su turno laboral y llegar a la final de él sin tener otro encuentro, porque muchas veces hemos hablado también de que las energías atraen ciertas cosas, somos imanes de cierta manera, de atraer lo que uno está sintiendo, lo que uno está provocando. Somos agentes de atracción de alguna manera. Entonces, el hacer esto
y dejar de pensar en ello, deja de alguna manera que se sigan manifestando, o al menos es lo que trató de decirnos este oficial en su relato, ¿no? Pasando al siguiente relato, dice lo siguiente: me llamo Santiago y soy policía. Hace años me pasó esto. Yo soy de la ciudad de la delegación Gustavo Madero. En una oportunidad, uno de mis jefes me indicó que debía ir temprano al servicio, pidiéndome que pasara por él. Le pregunté por dónde vivía. Él me dijo que por donde estaba la academia, para arriba. Me dio la dirección, pero no recuerdo cuál fue. Era un sábado para amanecer un domingo, y ese día patrullamos lo que fue todo el sábado, el cual fue muy tranquilo y todo pasó muy rápido. Llegada la noche, yo le dije a mi compañero que fuéramos a patrullar por la zona en que vivía el jefe para estar cerca, ya que casi era hora de pasar por él. Eran más o menos las 3 de la mañana, así que fuimos por la zona en que vivía. Estábamos circulando por ahí y recuerdo que hacía mucho frío, por lo cual subimos las ventanas, solo con una rendija para que entrara un poco de aire. En esa zona hay mucha vegetación y hay barrancos. Llegamos a un lugar, cruzando la carretera, en la que vi a una persona que iba cruzando, una mujer. Le dije a mi compañero que se detuviera y él lo hizo, preguntándome que qué había pasado. Yo le dije que si no había visto a la señora que se había atravesado. Él me dijo que no. Yo lo regañé diciéndole que tuviera más cuidado y que estuviera atento al camino. Quedó ahí la discusión y seguimos circulando. Cuando llegamos a un entronque, un semáforo, se detuvo y me dijo que qué quería la señora. Yo volteé a verlo y le pregunté: ¿cuál señora? Él me dijo: la que está ahí junto a tu ventana. Volteé hacia mi ventana y la vi pegada a la puerta, casi con la cara en el cristal. Ella solo se me quedaba viendo con unos ojos bien abiertos. Era una señora, una viejita, que tenía un rebozo. Tenía la ventana medio abierta, como les digo, por lo que le dije: buenas noches, ¿qué se le ofrece? Ella, en silencio completamente, no me respondía, solo me estaba mirando. Le volví a hacer la misma pregunta de nuevo: ¿qué se le ofrecía? Y ella continuaba en silencio. Sin embargo, cuando yo le iba a decir a mi compañero que nos bajáramos, de inmediatamente comenzó a abrir la boca de una manera grande y gritó espeluznantemente, tanto que di un brinco. Era muy fuerte este grito, el cual yo salté de la puerta, casi llegando hasta donde estaba mi compañero, el cual aceleró recorriendo unos metros. Yo me tranquilicé y le dije que parara, que a lo mejor aquella mujer, aquella anciana, tenía algo que decirnos, que había tenido un accidente, ya que pues la zona había barrancos, podría haberle pasado algo, se había volteado y que estaba en estado de shock y por eso estaba así. Ambos nos bajamos de la patrulla, prendiendo nuestras intermitentes. Volvimos al lugar donde estaba aquella señora, pero no vimos a ninguna mujer. Estuvimos revisando el lugar con las lámparas, los barrancos que estaban cercanos, pero no vimos ningún rastro de aquella mujer. Pasó unas horas, fuimos a casa del jefe y le platicamos sobre la situación. Él nos dijo que allá abajo, la parte en donde estábamos, se solía aparecer la Llorona, que había visto reportes donde se escuchaba y gente que la había visto cerca de ahí. Esta es la experiencia más aterradora que viví, pero no sería la última, ya que en otra ocasión, cuando circulábamos por Coatepec, en una emergencia, en una riña familiar, era como la 1 de la mañana y llegamos al lugar del reporte. Estaba ya una familia afuera esperándonos.
Eran 5 personas masculinas y 4 femeninas. Llegamos al lugar y uno de los hermanos nos comentó que su hermano se había puesto a tomar y que había agarrado su tabla, aquella de los espíritus, nos dijo. Y luego que todo se había puesto muy raro, que su hermano se puso como loco y él nos pidió que nos lleváramos y que pasara la noche en la preventiva. La casa de este hombre, de este hermano, estaba en el fondo del callejón. Le dije a mi compañero que fuéramos, pero cuando iba entrando al callejón, él se quedó al principio, para lo cual yo fui solo hasta esta casa. Y eran casas, está de más decirlo, pero para darles una idea, eran casas de gente humilde, casas de lámina. Pero el lugar se prestó para que me espantara, ya que la luz que daba a la casa era la única que estaba en aquella calle, en aquel callejón. Solo permitía verle cuando llegué al frente, la mitad del cuerpo, no se alcanzaba a verle la cara y lo único que veía era su pantalón de mezclilla. Noté que estaba descalzo. Yo llegué y le dije, ¿qué pasó, joven? ¿Cómo está? Él no me contestaba, estaba ahí parado dándome la espalda. Yo intentaba hacerle plática nuevamente y le volví a decir que qué es lo que pasaba, que si le podía ayudar en algo. En ese momento, una voz cavernosa salió de él y me dice, ¿qué quieres de mí? En ese momento las piernas me empezaron a temblar. Yo nunca le vi del rostro, como les digo, pero escuchaba la voz y sabía que provenía de él. Comenzó a gritarme para que fuera por él, retándome. Yo le dije que se tranquilizara, que veníamos a apoyarle. En eso vi que se dio media vuelta y en su mano tenía una botella y comenzó a amenazarme para que fuera por él. Y lo hacía con esta voz horrenda. Yo sentí que mis piernas ya no se podían mover. El miedo, no sabía cómo reaccionar a ello. Nunca me había pasado esto, ni había escuchado esa voz tan tenebrosa en algún otro reporte. Y aquel lugar, como les digo, se prestaba para que yo sintiera todo esto. De pronto él rompe la botella en el piso y comienza a hacerse cortes. Y continúa diciéndome que fuera por él. En ese momento volteé a ver a sus familiares que estaban lejos. También vi a mi compañero que desde la entrada del callejón me decía que me fuera, que me acercara con él. En ese momento yo no podía moverme, tenía demasiado miedo. Como pude, salí de ahí. Llegué con mi compañero, el cual me dijo que había una emergencia, que teníamos que irnos de ahí, que el comandante nos había requerido. Subí a la patrulla rápidamente. Ya en la patrulla le pregunté que por qué no me había apoyado. Él me dijo que tenía un mal presentimiento de aquel lugar, que algo le apretaba el pecho, algo le hacía sentir que algo muy malo iba a pasar. No volvimos a ir nuevamente a ese lugar. No supimos nunca en qué terminaron las cosas. No pasó nada relevante en aquella zona en los días siguientes, pero estas fueron las experiencias que me tocaron pasar en aquella delegación Gustavo Amadero. Muchas gracias por escuchar. Comunidad, a veces los agentes de policía llegan a encontrarse con cosas inexplicables. Una de ellas fue esta extraña aparición, o más que nada aparición, quizás era una posesión, ya que por el tema de la tabla Ouija pudiera ser que estuviera poseída. No sabemos qué fue lo que pasó realmente, pero hay otras veces en que se encuentran con desconocidos, apariciones que los dejan con mucho que pensar, como en el siguiente relato. Buenas noches, comunidad. Quiero platicarles lo que pasó en un turno nocturno. Mi pareja y yo nos quedó muy grabado y quedamos impactados después de esto.
Todo sucedió cuando atendíamos un reporte de un disturbio. Al parecer, eh, tenían una fiesta en una casa, la cual se encuentra en una zona de alto nivel en la ciudad. Parecía que se escuchaba mucho ruido en la casa, pero al momento de llegar, la casa estaba deshabitada, al menos es lo que daba a entender la fachada de la casa. Al llegar al domicilio nos atendió una vecina, la cual los dueños le habían encargado la casa, y ella estaba muy preocupada, pues parecía que se habían metido a robar, al menos era lo que ella pensaba. Nos dejó entrar a la casa y mi pareja y yo comenzamos a investigar el lugar. Era bastante grande, la cual era de 2 pisos. Le pedimos a la señora que nos dejara eh, entrar a la casa, pues efectivamente parecía que alguien estaba. Se escuchaban voces y ruidos dentro de este domicilio. Entramos, abrió la puerta, entramos y dijimos que era la policía. Antes de esto, antes de entrar, me acerqué a la ventana, pues tenía un ventanal muy grande cerca de la puerta de entrada. Estaba en completa oscuridad y apenas si lograba ver algunos muebles dentro de ella. Y de pronto mi compañero me dijo aguas, jalándome. Yo me hice para atrás y observé cómo la figura de una persona, al mismo tiempo que yo se hacía para atrás, justo por el lugar donde yo estaba viendo hacia adentro. Sin embargo, yo no la había visto. Vi cómo esta extraña figura corrió hacia el centro de esta casa. La señora que nos acompañara abrió la puerta. Mi pareja y yo entramos, gritamos que era la policía. Éramos la policía estatal. Que salieran, que ya los habíamos visto. Todo se quedó en silencio. Nuestras lámparas de mano eran las únicas luces que tenían aquella casa, por lo que decidimos investigar el primer piso. Dijimos a la señora que se quedara afuera, ya que pudiera ser peligroso para ella. La señora salió del domicilio quedándose en el portón. Recorrimos el primer piso, pero no encontrábamos nada. Aquella casa estaba con mucho tiempo desolada, vacía, ya que el polvo, los muebles, todo hacía pensar que no se había movido nada en un buen tiempo, lo cual nos parecía muy sospechoso para los ruidos que escuchábamos. No encontramos nada en el primer piso y cuando íbamos hacia las escaleras, rompió el silencio unos pasos apresurados y unas risas en la parte de arriba, en la segunda planta. Mi compañero volvió a gritar: salgan de donde se escondan, somos policía. Pero solo escuchamos murmullos. Yo grité, ya de forma enojada, estaba enojado que se estuvieran riendo de nosotros, que sabíamos que estaban arriba, que era mejor que bajaran y se entregaran, que no hicieran esto más difícil. Pero únicamente recibimos aquellas risas que se escuchaban en el segundo piso. Mi compañero y yo subimos, escuchamos algunos pasos, como si entraran en algunas habitaciones, mas no escuchamos nunca el cerrar o el golpeteo de alguna puerta. Buscamos en todas partes. Aquellas puertas estaban cerradas. Algunas inclusive tenían telarañas que parecía no haberse movido en mucho tiempo, lo cual nos empezó a poner muy nerviosos. Llegamos a revisar cada una de las habitaciones y no encontramos nada. Mi compañero me dijo que nos fuéramos mejor. Ya se encontraba muy nervioso, muy asustado. Yo le dije que sí, que bajáramos. Cuando íbamos bajando las escaleras, casi llegando al primer piso, volvimos a escuchar una voz y creció mucho mi frustración, mi enojo, que no logré notar hasta sino después. El tono de aquella voz era una voz sepulcral que dijo: ven, aquí estamos. Yo tomé como esto como una burla y le dije a mi compañero que ahí seguían. Subí rápidamente y revisé cada cuarto, cada closet, debajo de las camas. Eran muy pocos
muebles que aún seguían ahí, pero revisé en cada uno de ellos. Mi compañero desde abajo me dijo que nos fuéramos, lo cual, muy frustrado y enojado, hice caso de su comentario y salimos de la casa. Nos encontramos con la vecina, le indicamos que no había nadie, que habíamos revisado y que no habíamos encontrado nada. Ella, muy sacada de onda, nos dio la razón, nos dio las gracias y cerró la puerta. Cuando íbamos subiendo a la patrulla, yo volteé a la casa mirando hacia una de las ventanas del segundo piso y estaba una persona mirándonos con una sonrisa burlona. Yo le dije a mi compañero, ahí está, mira. Él volteó a ver la casa y yo apenas iba a abrir la puerta y él me tomó del brazo y me dijo, espérate. Yo volteé con él y le dije, ahí está, se está burlando, ahí están adentro. Me dice él, se me hace que tú no has entendido. Sí, sí lo vi y escuché lo mismito que tú, pero creo que aquellas personas que están ahí no son vivos, son fantasmas. Yo le dije que no dijera sus cosas, pues estaba muy enojado. Pero lo que me dijo me dio un escalofrío en la espalda, lo cual vimos en aquella ventana y escuchamos aquellos pasos, aquellas risas, las voces. Él me decía que si no me había dado miedo. Fue cuando caí en cuenta de lo que me decía y recordé aquella voz que nos dijo que estaban allá arriba, que fuéramos. Pues aquella voz, si bien la escuché muy clara, ya tomándole más atención, pensándolo más, no venía de aquel segundo piso. Y lo corroboré con mi compañero, ya que al hablar de esto, él me dijo que no subió porque él había escuchado aquella voz muy cerca de nosotros, como si estuviera justo a un lado de nosotros, cosa que yo noté por mi enojo y subí rápidamente. Él me dijo que la había escuchado abajo. Yo le dije que tenía razón, cerré la puerta y nos fuimos de aquel lugar. Al investigar un poco de aquella casa, de la historia de ella, nos enteramos que aquella casa, los antiguos inquilinos, habían hecho sesiones espiritistas, en las cuales hacían contactos con espíritus, con fantasmas y quizás con algunos otros seres. Uno de mis compañeros nos llegó a contar justamente esto. Incluso él estuvo presente en algunas de estas sesiones en esta casa. Esta casa sigue sin habitarse, lleva mucho tiempo sola, pues al parecer aquellos inquilinos no dejan que nadie se quede en ella. Y aquellos espíritus no se fueron, sino que ahí están. Y siguen ahí como si fueran inquilinos, como si estuvieran atrapados. Hay momentos, comunidad, en que los agentes también encuentran estas entidades que quizás se quedan atrapadas, quizás tratando de, pues, dejar o terminar aquello pendiente que en vida les acogía tanto. Hay momentos en que llegan a tener estas entidades cierta conexión, como lo es en la siguiente historia. Esta historia la escuché ya hace mucho tiempo. Es una historia de un policía, el cual nos narra que había un corresponsal del periódico local, en el cual era el primero en llegar a las escenas. Era quien conocía a todos los policías. Había estado en muchas escenas de crimen, en muchos accidentes,
No era la persona nefasta que pudiera hacer amarillismo de la noticia, sino que se llevaba bien con todos lo reconocían. Era una persona muy amable, era una persona muy atenta y la cual hacía ganarse la amistad de los policías. Este oficial comenta que, como les digo, todos lo conocían y llegó el momento en que desgraciadamente tuvo un accidente este corresponsal y perdió la vida. Era muy amigo de este oficial, ya que muchas veces le había tocado quedarse platicando con él, dándole ciertas partes de la historia para que fueran plasmados en el periódico, lo cual les había estrechado esa relación y habían hecho amistad. Después de su muerte, después de su funeral, de los rituales que se hacen, empezaron a dar reportes de que esta persona había sido vista raramente también en otros accidentes que lo habían visto. Personas que habían sobrevivido a accidentes comentaban que este personaje había estado presente. Muchos de ellos no sabían que ya había fallecido. Cuando llegó esta noticia a los oídos del oficial, de primera mano no lo creyó. Sin embargo, él fue testigo de este hecho, ya que en uno de los accidentes carreteros, él fue el primero en llegar. Estaba sacando a las personas y una de ellas le indicó que una persona se había acercado y que había pedido ayuda. Él le dijo que iba por ayuda. Le dijo que llevaba un impermeable, justo como recordaba que en noches de lluvia este periodista llevaba ese impermeable. Inclusive la forma en que le platicó cómo era. Él quizás pensó que estaba un poco predispuesta por el shock que había tenido en el accidente, pero cuando habla a la ambulancia, ya que fue a su patrulla, cerca del accidente, logra ver una silueta que para él ya era eh, inequívoca, la conocía muy bien, era el de este periodista, de su amigo. Él no lo cree, deja la radio y se acerca rápidamente, pero no lo encuentra. Pasa el tiempo, él comenta también su historia con sus compañeros y todos sus compañeros le empiezan a comentar que también lo habían visto, que lo habían visto en accidentes y en algunas escenas de crimen también. Llegó a verlo nuevamente en otro accidente y se acercó rápidamente con él, pero volvía a desaparecer. En aquellos momentos trató de despedirse o de decir alguna plegaria por su alma para que éste descansara. Pero la tercera vez que se le apareció a este oficial fue la más aterradora, o al menos es lo que él cuenta, pues iba saliendo de su casa para iniciar su, su turno y llegó a verlo afuera de su casa. Desde la ventana, él dentro, lo vio, pero lo vio muy demacrado, lo vio en una aparente descomposición. Él abrió rápidamente la puerta y ya no estaba. Comentó eso con uno de sus compañeros cercanos y él le platicó lo mismo, que lo había vuelto a ver, pero que este periodista ya no era el mismo, que también lo había visto como si se estuviera pudriendo. Él, muy asustado, pidió a Dios, pidió a todo ya no volverlo a ver, pues había pasado ya mucho tiempo de su muerte. Y él temía mucho que el volver a verlo y tener esa cercanía con él pudiera darse cuenta de cómo estaba en la actualidad.
comunidad, ya que, como les digo, tenía mucho tiempo de haber fallecido y su estado en descomposición pudiera causarle una impresión muy grande. Comunidad, con esto hemos llegado al final. Si les gustaron estos relatos, les pido que dejen su like. Ya aquellos que están en el canal de Relatando el Miedo en YouTube, les pido que dejen su like, que ya que estén por ahí, comenten qué tal les parecieron estas historias. También pido su apoyo para que compartan este contenido con alguien amante del terror y misterio. Y de esta manera la comunidad de Relatando el Miedo siga creciendo día con día. Les comento que subimos contenidos de esta plataforma de YouTube todos los viernes en punto de las 8, por lo que si se perdieron alguno de los directos, alguno de los programas, ya están arriba en el canal para que vayan a checarlo. También estamos en directo todos los jueves a las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Les dejo el enlace en la descripción de YouTube para que ustedes vayan y chequen. Bueno, más bien vengan ustedes todos los jueves y pues si tienen la oportunidad se unan comentando en vivo. Asimismo, en la parte de la descripción les dejo los enlaces a las redes sociales donde nos encuentran en Instagram como Relatando-M, en TikTok como Relatando el Miedo, así que vayan a apoyar estas redes sociales como solo ustedes saben hacer, lo cual agradezco infinitamente. Comunidad, yo sé que ustedes han vivido experiencias que no pueden explicar. Sepan que pueden compartirlas con nosotros si así lo desean por medio de mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales o como comentario en el canal de YouTube o bien por medio del correo relatandoelmiedo@gmail.com y de esta manera su relato sea parte del próximo programa. Quiero aprovechar este espacio y agradecer a los que están aquí presentes apoyando completamente en vivo. Quiero agradecer a Drapsnat, a Kata, 01 Ella, a Leiseidra, a Lizzy GH, a 8HBDs. Muchas gracias por estar aquí en este directo, apoyando como siempre a la comunidad, aquí al contenido de Relatando el Miedo. Comunidad, me despido de ustedes. Yo soy Ícaro Santi. Es tiempo de terminar esta edición número 84 en este jueves de terror y desde ya les comento que tenemos una cita agendada para la próxima semana en otra edición de este programa de terror y misterio. En esta ocasión, comunidad, es momento de volver a la normalidad, de encender esa luz y volver a la monotonía de este día. Les deseo que duerman bien, que estas historias no les impidan el sueño y que tengan cuidado esta noche, pues. Estas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi en Relatando.